Este episodio es patrocinado por Scott Academy, Academia de Cursos para Emprendedores. Cuando se habla de inflación, de lo que estamos hablando es de un proceso generalizado de alza de precios. Si vos como gobierno imprimís dinero, eso automáticamente hace que los precios empiecen a subir. Si yo te doy el doble de plata, vos vas a querer comprar el doble de cosas. Si no hay el doble de cosas, esas cosas van a subir de precio. Si vos me preguntás cómo está la economía, yo te puedo decir que si lo veo como un analista que está fuera del país, te digo, Costa Rica es un país que está bastante bien. Pero cuando lo miro como un economista de a pie, como un tipo que vive acá, veo las noticias de acá y lo vivo, entonces digo, bueno, hay demasiados desafíos, demasiados problemas, ¿no? El tema de la crisis en la caja, el tema de la falta de especialistas, el tema de seguridad, costo de vida, la educación, los problemas en educación que tenemos. Un país con una educación decreciente es una democracia que va perdiendo fortalezas también. Y si algo que a mí me gusta cuando viajo es montarme al transporte público, porque para mí es una señal o una demostración del desarrollo del país. Porque es cómo estás tratando a tu gente, cómo esa gente puede viajar. ¿Viaja como ganado, con calor, o viaja cómodo y rápido? Y eso habla de lo que los gobiernos hacen por la gente. Entonces esas cosas que por ahí la gente está acostumbrada, entonces no las critica, pero cuando uno sale y ve otros países de similares características que Costa Rica, o incluso que están en peores condiciones económicas y tienen un mejor sistema, digo, bueno, evidentemente acá es adrede, no puede haber otro motivo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio en el podcast. Si es la primera vez que nos están escuchando, mi nombre es Carla Scott. Recuerden que si nos están viendo en YouTube, suscribirse a nuestro canal, darle me gusta, dejarnos sus comentarios, activar la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que hay un nuevo episodio. Y también si nos escuchan en Spotify, seguirnos por allá. Hoy el tema está bastante bueno y tengo a Javiera Delfán, que ya casi lo voy a presentar, que es economista, es profesor, es comunicador. Y vamos a estar hablando sobre diferentes temas de la situación actual de la economía del país, pero también de otros temas que involucra pues a Latinoamérica tal cual. Así que sin más, vámonos de una vez con el tema. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, Bienvenido. muy contento de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias A por todos, venir. hola. Ay, sí, gracias por saludar a la comunidad. Importantísimo. Muy importante. Javier, yo te invité a que grabemos un episodio porque han pasado muchas cosas en los últimos años en Latinoamérica, no solo en Costa Rica, sino en la región. Y pronto estamos por cambiar pues de administración, de presidente y demás. Y es importante como dar un poco de contexto a qué está pasando y para dónde vamos. Entonces quiero que conversemos, iniciemos como con esta pregunta, hablando un poquito de qué cosas han pasado que tal vez han estado afectando nuestra economía en los últimos y pues 4 años que ha venido siendo la última administración pues del presidente actual de Rodrigo Chávez. ¿Qué ha estado pasando? Hemos visto el dólar, hemos visto muchas situaciones, que el dólar también ahorita lo El hablamos, dólar. sí, es todo un La tema. palabra clave. La palabra clave, sí, pero quiero como que, ¿cuáles han sido esos puntos que has visto que han estado como afectando estos últimos 4 años la economía del país? Y tenemos que pensar, o empezar, mejor dicho, por el hecho de que el gobierno actual asume saliendo de la pandemia, pero todavía en pandemia. Sí. Entonces, para la economía es difícil de analizar todo ese proceso porque justamente venís de un evento que pegó en todo el mundo, que ocurrió nunca o hace 100 años, Ujú. y entonces hay un dinamismo que se genera. En esa época se hablaba del efecto rebote, ¿no? Caímos mucho, tenemos que empezar a crecer, entonces una buena parte de esa primera parte del gobierno tiene que ver con ese efecto rebote. Ujú. Y después se va dando una dinámica donde la economía se empieza a acomodar y algunas variables nos empiezan a dar muy bien. Algunas variables llaman mucho la atención, como el tema del desempleo, que está en niveles muy bajos históricamente hablando, Sí. y uno se pregunta qué pasó, ¿no? Y se va dando cuenta que la pandemia tiene mucho que ver en eso. También hay Claro. una reactivación económica, pero bueno, el panorama que tenemos hoy, si vos me preguntás cómo está la economía, yo te puedo decir que si lo veo como un analista que está fuera del país y que tiene que estar cuidando su inversión, te digo, Costa Rica es un país que está bastante bien. Porque miro lo que llaman las variables macroeconómicas, ¿no? La Ujú. inflación, el tipo de cambio, la estabilidad. Y digo, bueno, está todo bastante bien, teniendo en cuenta que estamos en medio de Latinoamérica y es un país con todas las condiciones de un país latinoamericano, Sí, sí, para ¿no? un inversionista es como es un buen país para Claro, invertir. exacto. Tenés el tema de la seguridad jurídica, ¿no? Tan importante en la inversión. Acá todo eso está a buen resguardo. Sí. Pero cuando lo miro como un economista de a pie, como un tipo que vive acá, que es Ujú. la realidad, ¿no? Yo vivo acá, a veces me monto un bus, no me gusta demasiado, pero a veces me toca hacerlo, voy al supermercado, eh,
veo las noticias de acá y lo vivo, entonces digo, bueno, hay demasiados desafíos, demasiados problemas, tema salud, ¿no? El tema de la crisis en la caja, el tema de la falta de especialistas, el tema de seguridad, ¿no? La inseguridad que ha aumentado Cada vez está muchísimo, así. el tema del costo de vida, que es muy alto. Entonces, la educación, los problemas en educación que tenemos. Una, un país con una educación decreciente es una democracia que va perdiendo fortalezas también. Muy En- real. Entonces, esos son todos desafíos de la infraestructura. Sí. Mira, No, por ejemplo, ¿cómo me voy a olvidar de eso? vi que grabaste un video que me pareció muy bueno, que estabas hablando de un tema y estabas con una presa detrás. Sí. O sea, que eso es parte también de situaciones que están Y eso fue afectando. real, porque yo me quedé varado ahí. Así, no, no fue como que dijiste, voy a ir a grabar No, ahí. no, no, no. La historia es así. Yo salgo a Ajá, almorzar ajá. y almorzábamos ahí en un mall y digo, bueno, 15 minutos en ir, Ujú. 15 minutos en volver. Lo sumo 25 como mucho. De repente pongo Waze y me dice 1 hora y 20. Sí, no. Y digo, ¿qué pasó? Viernes, ¿qué pasó acá? Entonces me quedé haciendo tiempo y nos pusimos a filmar ahí, básicamente. Aprovechando para hacer Aprovechando, contenidos. claro, aprovecho porque además es el día como que yo presento 3 noticias, como de la Ujú, semana, ya las tenía hechas. Es más, la idea era llego a casa y filmo, no ujú. iba a poder. Filmé ahí, edité ahí y vámonos. Sí, sí, fue una forma de salir de eso. Sí, eso, pero ese es un enorme problema que está enfrentando el país, que no tiene, no se discute. Parece mentira y hablando con diputados, les digo, ¿qué está pasando? ¿Cómo se ven ustedes de acá 5 años? Y me dicen, no nos vamos a mover, no, no hay forma. Propongan algo, resuélvanlo. No hay plata. Y pero entonces, si la dinámica del país va a ser simplemente vender carros, porque uno lo necesita, es un país donde uno se tiene que mover en carro, pero está todo colapsadísimo. Ya la hora pico desapareció Sí, ahora es y todo es el como, día. claro, es toda una piscina, Ujú. eternamente de carros. Sí, es todo el ¿Qué día. hacemos con eso, Carla? Quiero volver a un tema antes de seguir con las Dale. presas, porque las presas puede ser un episodio de Sí, tres de horas, 3 horas, tal cual. pero quiero volver al tema Ujú, del desempleo. sí. ¿Qué se le puede decir, Javier, a una persona que dice, es que, ¿por qué está tan difícil encontrar trabajo? O sea, ¿cuál es el análisis que tenés como de por qué hay tan pocas oportunidades? No sé si será el tema de oportunidades laborales en el país o por qué cuesta tanto actualmente conseguir trabajo. Las oportunidades depende de dónde, ¿no? Porque tenemos como una economía extremadamente dividida y esa división se hace cada vez más patente entre lo que es zonas francas y el resto. Sí. Entonces, zonas francas crece, pero a tasas chinas y más. Está creciendo al 11% anual y se desaceleró. O sea, está creciendo muchísimo. Entonces, ahí hay una demanda continua de empleo muy capacitado. Más bien le falta. Y eso hace también que los salarios en esas zonas empiecen a subir. Pero el resto de la economía crece muy poquito. Entonces, está creciendo al 1,5. Uf, Eso es nada. sí, súper bajo. Está bien que es un promedio de todos los sectores, algunos crecen más, otros crecen menos, pero la realidad es que se crece poco ahí. Entonces, si se crece poco, las oportunidades de trabajo ahí, que son en realidad las que aspira la mayoría de la población, son mucho más escuetas, no hay Ujú, poco. Entonces, eso dificulta conseguir empleo. ujú. Si bien las condiciones hoy son mucho mejores que hace 2 o 3 años, pero así todo está muy difícil. Entonces, no es necesariamente un problema de uno, sino que el mercado también hace que esté un poco más complicado. Sí, la idea es, en todo lo que puedas, capacitarte, educarte, Sí. buscar herramientas para ver si puedes dar ese salto. Pero si uno está fuera de ese sector de nivel educativo medio alto, se le complica mucho más. Sí, es mucho más difícil. Y con las presas, quiero saber como su opinión, pero más allá de las presas, porque al final es una situación que, lo dijiste, tiene que resolver el gobierno, el tema de compra de vehículos, o sea, el tema de los créditos que pide la gente, o sea, qué panorama y qué también qué opinión tenés con respecto a eso, porque vemos de familias que tienen hasta 3 carros, ¿verdad? Y que ahora sacar un vehículo es mucho más accesible que tal vez lo era hace unos años aquí en el país. Sigue con los eléctricos, ¿no? Sí. Ahora tienen el eléctrico y el otro, por las Ajá, dudas. ajá, nosotros somos uno de esos. Bueno, no, a ver, yo tengo una visión muy crítica de eso. Este es un país, alguna vez había leído un dato que decía que San José era la ciudad más descentralizada de Latinoamérica. Creo que era un informe de CEPAL, no me acuerdo. Pero es decir, que acá es todo muy desperdigado. Sí. Entonces,
necesariamente vos necesitas moverte, hacer grandes distancias todo el tiempo. Si vos no tenés un buen sistema de transporte público, Que no lo hay en este que país. no lo hay. Y la gente a veces se enoja cuando yo critico eso y me dice, argentino hijo de puta, váyase. ¿Te Y, dicen eso? sí, sí, me dicen eso. Y yo les digo, yo he tenido la suerte de recorrer bastante el mundo. Y si algo que a mí me gusta cuando viajo es montarme al transporte público, porque para mí es una señal o una demostración del desarrollo del país. Porque es cómo estás tratando a tu gente, cómo esa gente puede viajar. ¿Viaja como ganado, con calor, o viaja cómodo y rápido? Y eso habla de lo que los gobiernos hacen por la gente. Claro. Y la gente a veces no lo toma así. Entonces aquí a la gente se le ha olvidado. Uno va con el carro y ve a la gente esperando el bus en medio de la pista, tomando sol, lluvia, sin protección, sin seguridad, en medio de la nada, sin conocer el horario al que va a pasar el bus, sin tener una app que te diga cuándo va a pasar el bus, sin saber dónde tomártelo. Yo a veces me lo tomo porque digo, a ver si ha cambiado un poquito esto, o me toca, o no quiero manejar, porque la verdad es que no me gusta mucho manejar y más cuando hay presa, prefiero ir leyendo, y no sé dónde para. No tengo idea. Y no tengo dónde rastrear eso. Entonces, esas cosas que por ahí la gente está acostumbrada, entonces no las critica, pero cuando uno sale y ve otros países de similares características que Costa Rica, o incluso que están en peores condiciones económicas y tienen un mejor sistema, digo, bueno, evidentemente acá es adrede, no puede haber otro motivo. Hoy dicen no hay plata, y es verdad, hay temas de recursos que faltan, pero no puede ser eso la excusa continua para, por ejemplo, que cada 4 años venga un nuevo gobierno y cambie el proyecto del tren. Y nunca hay tren. Sí. Y la sectorización de los buses que tiene, no sé, 30 años que se habla de eso y no está. Bueno, y si hablamos de buses dentro del gran área metropolitana, ¿verdad? Porque en zonas rurales es peor la situación en Bueno, este ni hablar. país. Pero ahí, por ejemplo, es mucho más justificado que vos tengas tu vehículo. Porque en las zonas rurales hay poco movimiento, hay poco, digamos, la gente que necesita por ahí moverse esas grandes distancias no es tanta y es muy costoso llevar un buen sistema ahí. Entonces, generalmente en zonas rurales vos tenés tu vehículo, pero estamos en plena GAM donde uno usa el carro hasta para ir a comprar el pan. Sí. No puede funcionar así. Y hay una cultura del carro muy importante aquí. Es como, haz lo que quieras, pero no me toques el carro. Sí, o lo que sea, pero tengo que tener un carro. Y por eso Sí. ahora hay tanta compra de vehículos tal cual. Sí, pero también tiene que ver con el hecho de que no tenés otra opción. Entonces, yo los invito a todos ahora que vean el manual para aprender a manejar del MOP o del COSEBI. Ujú, del COSEC. Las cosas que dice sobre cómo usar un carro, cuándo lo tenés que usar, si vas a estar parado más de un minuto, apaga el motor, dice por ahí. Una cosa así. Hay mucha gente que tiene licencia Ujú. y no ha leído el manual. Bueno. Uf, es demasiada. Yo digo, no puedo Bueno, creerlo. ¿Cómo pasaron el examen? Eso me explica muchas cosas. Sí, sí, aquí hay mucha Sí, gente aquí hay mucha gente que no ha leído el manual. o sea, que no, y esto es una hora recurrente que Ujú. siempre lo traigo al podcast. Mae, ¿cómo no saben hacer rotondas si en el manual hay un dibujito? O sea, no hay Sí. que leer y interpretar. No. Hay un dibujito. Tenemos un episodio con Glenn, el oficial, oficial de tránsito, Ajá. que explica cómo hacer rotondas, por si ustedes no saben cómo hacer si una ustedes no rotonda. saben. Importantísimo, mírenlo. Sí, Bueno, total. pero el tema de las rotondas, ¿por qué hay rotondas todavía? ¿Por qué no hay pasos a desnivel? Ujú. Unos van por Las abajo, otros rotondas van por atrasan arriba. demasiado. sí. Atrás, y son muy peligrosas, sobre todo si la gente no la sabe tomar bien. Ujú. Y Pero, pasa. pero hay veces que incluso estás obligado a tomarla mal porque como están tan apretados los carros y todos apurados, entonces tampoco te dan paso para cambiarte de carril y Eso se es la cierto. juegan y es muy peligroso. Eso es cierto, totalmente. El plan del tren, mira, Ajá. ahora me Dale acordé. con eso. Para abaratar costos, querían sacarle los pasos a desnivel que se habían planteado. Entonces es como Ujú. andamos. Es sentido común pensar a largo plazo. A veces no se piensa a largo plazo, de acá 10, 15, 20, 25 años. Entonces, como bueno, ahora hacemos el tren y le sacamos los pasos a desnivel y que choque todo el tiempo, como Ujú, chocan. A veces ujú. cruzan Sí, los es carros. terrible. ¿Cuánto costó que pusieran las agujas? Ujú. Muchísimo. Yo estuve en una formación del Incofer que se prendió fuego. Así. Venía de San José, tenía que ir a Cartago cuando vivía allá, hace muchos años. Entonces, me acuerdo que llegando, creo, por la zona de Ochomogo, que encima 8 de la noche, todo oscuro, Ah, sí, nada. se empezó a prender, bueno, había humo, se estaba prendiendo fuego uno de los dos. Eran los Apolo, que son Ajá, dos ajá. unidades, los de los 80s. Se empezó a prender fuego y hubo que bajar ahí en medio de la nada.
sin protocolo. Los muchachos del Incofer no sabían Incofer. qué hacer. Ujú. Tenían unos banquitos así para bajar y el escalón está como así. Sí, Entonces, imagínate tal vez una adulta mayor. bueno, Ujú. estábamos ayudando a los adultos mayores a bajar. Sí, niños. Sí que no era una cosa que iba a explotar, pero sí tuvimos que bajar ahí y Sí, esperar que... suspender el servicio. Sí. Yo amaría que en Costa Rica hubiese tren, pero tren eléctrico, o sea, tren de verdad. Y yo sé que es un proyecto que siempre se dice, pero la razón simple es no hay plata. Nunca hay plata, pero es que nunca la va a haber. Ujú. Si ya vos ves la situación fiscal y decís, ok, tenemos déficit y el déficit va a ser más alto de lo que iba a ser, nunca hay plata. Para eso, las instituciones internacionales te prestan plata Ujú. para infraestructura. El Banco Mundial te presta plata. Si vos vas con el proyecto y decís, mira, tengo este tren, vamos a mejorar la calidad de la vida, bueno, toma plata. Ujú. Entonces, no hay plata, pero sí hay plata. Sí, hay formas de conseguirla, digámoslo Exacto. así. Pero después empiezan, y acá yo no puedo decir que lo haya visto ni que lo sepa, pero es como Vox Populi, que el tema de los autobuseros, que los negocios con los autobuses, que qué Claro. sé yo, y bueno, entonces así no se avanza. Ujú. Pero al tipo, al hombre, a la mujer, al tico, a la tica, que en este momento tiene que está haciendo un trayecto y está tardando 3 veces más de lo que debería, que se ponga a pensar cómo va a ser dentro de 5 años y no hay solución. Sí. Va a ser un caos. No, Totalmente. no te vas a poder mover, Ujú. literalmente. Qué estrés, ¿verdad? Eso hablábamos Roberto y yo un Sí. día, que nosotros, pues, por el negocio, tal vez no andamos en horas pico, ¿verdad? Que antes eran esas horas de 5 de la tarde en adelante, pero ayer eran las 11 de la mañana que 10 de la andábamos mañana y veníamos, había una presa, digo yo, pero es esta cantidad de carros a esta hora que yo digo, hay gente que está perdiendo vida en las presas en la Sí. tarde, en la noche. O sea, es terrible salir a las 5 de la tarde para llegar a las 8:30 a mi casa. ujú, Es de que, por eso entiendo a la gente que está enojada en la calle, que se anda peleando y se bajan que se pelean en y TikTok y se todo. pelean en TikTok y hay videos en todo el país Sí. porque es una situación insostenible. Ujú. Y si uno se pone a pensarlo, como dice Javier, si vemos la situación dentro de 5 años, el panorama probable es que todo el mundo empiece a tener carro y en ese momento, si todo el mundo tiene carro, nadie tiene carro porque nadie lo puede sacar. Todo el mundo Sí, está pegado. va a ser crítico. Va a ser- Sí, y vos mencionabas algo súper importante que es el tema del tiempo. Ujú. Más allá de la frase que el tiempo es dinero. Pero ¿cuánto cambia tu calidad de vida por andar así? ¿Cuánto cae tu productividad trabajando? Si vos tenés que salir 2 horas antes, llegás 2 horas después. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cuántas reuniones perdés o las dejas de hacer? Ir a visitar un cliente, por ejemplo. Para el Ujú. tipo que tiene que ir a visitar clientes, Sí, ¿cuánto dinero se pierde ahí? ¿cuánto perdés? Porque la gente te empieza a decir, no, hagamos la virtual. Pero virtual no es lo mismo que presencial. ¿Consideras que este tema, Javier, de la movilidad debería ser un tema de prioridad para los próximos Sin candidatos a la duda, sin presidencia? duda. Porque el impacto es económico, pero ultra económico. Ujú. Desde, como decimos, la calidad de vida, la productividad y para las empresas. El costo de la logística para una empresa que tiene que mover del punto A al punto B, la mercancía es complicadísimo. El famoso tren que íbamos a tener para llevar entre costas y costas, todo eso, ¿en Sí, qué quedó? ¿Qué se ¿dónde sabe? está? Dólar. Dólar. Bueno, ¿Qué pasa con el dólar en el, este país que se ha mantenido así pues mucho tiempo? el dólar, la variable más difícil de predecir que existe. ¿Qué ha pasado? Tuvimos un sacudón a mediados de 2022, que venía Sí. creciendo, que toca el pico ese de Claro, venía 700, súper bien. con Chávez que en un momento dice, cuando él asume, dice algo así como, el país no tiene reservas. Y se armó un escándalo, porque claro, las expectativas de la economía, una parte muy importante, es como una institución más, el tema de las expectativas. Lo que la gente y los agentes económicos, los empresarios, todos, piensan que puede pasar con la economía. Entonces vos actuás pensando en eso. Y si el presidente recién asumido te dice no hay reservas, y vos decís, no hay reservas, entonces el dólar se va a escapar porque ya viene subiendo mucho, bueno, es un salto adicional ahí. Pero después empieza a bajar, es como que cambia la tendencia del dólar. Y uno dice, ¿qué pasó? Entonces, ahí hay dos visiones. Yo después te digo con cuál voy. Excelente. Una visión es la de, llegó una lluvia de dólares a la economía porque cambian las condiciones, entonces se reactiva el turismo, que no estaba viniendo por la pandemia, toda esa gente que estuvo encerrada y dice, vamos a salir, vienen para Costa Rica. Tenés un montón de empresas que estaban en Asia y con todo el tema entre la pandemia y la crisis entre Estados Unidos y China, dicen,
mejor nos vamos a un país más cercano, amigo, y nos instalamos ahí. Lo que llaman el nearshoring es eso. Bueno, llegan un montón. Entonces, con esos dos factores y además un poco tasas de interés que estaban altas, bueno, empiezan a llegar dólares, dólares. Empieza a entrar. Claro, y acá el precio del dólar lo determina, se supone, el mercado. Ujú. Entonces, si tenés muchos más dólares de los que necesitas y empiezan a llegar, el precio va a bajar. Bueno, eso empieza a pasar. Y después está el hecho que se venía hablando y se habló mucho en una época, que el tema del narco. Que hay mucho narco, entonces hay muchos dólares. Yo soy partidario de la primera teoría. No soy tan conspirativo, ¿no? Porque además hay un proceso para que esos dólares puedan entrar al mercado formal y transarse. Tal vez algo de eso pueda haber, pero me da la sensación que no es lo suficiente como para mover el tipo de cambio. También se plantea un poco la idea de que el Banco Central, con su política monetaria, va dirigiendo de alguna manera para que el tipo de cambio se mantenga bajo, porque, esto por ahí es algo que la gente no sabe, los bancos centrales tienen objetivos. Los bancos centrales, yo siempre le digo a mis alumnos para ejemplificárselo, son como personas que no pueden hacer dos cosas a la vez. Tienen que tener un foco. Si hacen dos cosas a la vez, las van a hacer mal. Entonces se focalizan en una. Y el foco que tiene el Banco Central ya desde hace varios años es la inflación. Ujú. Entonces pone todas sus herramientas para controlar la inflación. Ese es su único objetivo. Después, si la economía no se mueve, estoy exagerando, ¿no? Pero si la Sí. economía no se mueve, si pasa esto, pasa el otro, no importa. Su objetivo es la inflación. Sí, su enfoque es ese tema. Exacto. Entonces, Yo tengo una preguntita Sí, ahí claro. atravesando el caballo. dale. Me gustaría que nos expliques a la gente que no es una entendida en economía Ujú. qué es la inflación. Ok. Porque Sí. se habla demasiadísimo y me hablan en Sí, chino porque yo no soy qué bueno, economista. es cierto. Ok, buena pregunta. ahora voy con eso. Pero retomando el hilo, si tu objetivo es mantener la inflación baja, que el tipo de cambio esté planchado, va en línea con eso. Ujú. Entonces, algunos economistas más críticos por ahí del trabajo del Banco Central van por ese lado. Dicen, bueno, el Banco Central de alguna manera va, entre tasas de interés, esto y lo otro, va manteniendo eso planchado. Está Ujú. cómodo con esa situación, Sí. digamos. Y yendo a tu pregunta, cuando se habla de inflación, de lo que estamos hablando es de un proceso generalizado de alza de precios. Esa sería como la definición de manual. Ujú. Es decir, todos los precios en la economía van subiendo parejo. Y ahí tenemos para abrir toda la enciclopedia de economía y empezar a ver causas. Ujú. Porque si bien la teoría que prima es la idea de que si vos como gobierno imprimís dinero, eso automáticamente hace que los precios empiecen a subir. Claro. Por simplemente, si yo te doy el doble de plata, vos vas a querer comprar el doble de cosas. Si no hay el doble de cosas, esas cosas van a subir de precio. Es esa dinámica eso se llama teoría cuantitativa del dinero. Pero Ok. cosas muy técnicas que se pueden explicar de manera muy Sí. sencilla. Me encanta. Sí, Esa es la idea. porque a veces la gente tal vez ve noticias y todo Ujú. y escucha inflación y que el dólar, pero no entienden realmente por qué está pasando las cosas. Claro, a ver, economía lo que tiene es que es una ciencia social para partir, etcétera, pero es que hay un encadenamiento de cosas todo el tiempo. Todo está ligado con todo acá. Ujú. Entonces, si yo te digo el tipo de cambio e inflación y vos me decís son dos cosas distintas, sí, pero están unidas. Sí, ¿Cómo? van de la mano. Sube el precio del dólar. ¿El combustible de dónde sale? Lo importamos. Ujú. Si el precio del dólar sube, a nosotros nos sale más caro el combustible. Si sale más caro el combustible, nos sale más caro a nosotros, pero le sale caro también al tipo que tiene que transportar leche en sus camiones. Todo empieza a subir. Claro. Entonces, fíjate cómo la subida del dólar te impacta en los precios. Interesante, sí, Qué la interesante. conexión. Todo. Entonces, mira, Tengo otra pregunta que Sí. probablemente está conectada con todo esto. ¿Qué papel juegan las tasas de interés? Porque normalmente los economistas hablan de las tres cosas: inflación, el tipo de Ujú. cambio y las tasas de interés. ¿Qué papel juegan las tasas de interés en todo esto? O sea, ¿cómo nos puedes explicar de la misma manera que nos acabas de explicar la inflación? Y las tasas de interés pegan. Hay varios canales, pero vamos con uno muy sencillo, por lo menos de entender, que es el hecho de que vos tenés tasas de interés en colones y en dólares. Ujú. Entonces, si vos pones, que esto es algo que le decían al gobierno, vos estás manteniendo las tasas de interés en colones muy altas para que la gente prefiera tener colones, los ponga a moverse a esa tasa de interés y no compre dólares. Entonces, fíjate cómo con la tasa de interés vos lográs que la gente Juegan con prefiera eso. colones. Ujú. Y eso es una de las cuestiones que puede impulsar a que el colón se mantenga fuerte, es decir, el dólar bajo.
Muy interesante la conexión Mm. entre Sí, los las tres tres de una u otra conceptos. manera están totalmente conectadas. Exacto, exacto. Qué interesante. Otros países en Latinoamérica, ¿cómo vemos el panorama de la economía? Porque uno lo que escucha es todos los países de Latinoamérica están mal. O sea, en general todos están mal a nivel económico, pero ¿es cierto eso? Bueno, es una cuestión histórica, que estamos siempre mal, ¿no? Mm, Digamos, todos los países tienen problemas, porque uno habla de Latinoamérica, pero se va a Europa, y en Europa están con el tema de los extranjeros, ¿no? El tema de cómo está afectando las medidas de Trump, ¿sí? Sus propios problemas económicos, porque están todos viendo qué está pasando en Asia. Hoy el eje económico del mundo pasa por Asia. Y si vamos a poner más la lupa, en China. Entonces, China hoy está llevando, China y Estados Unidos van llevando como el termómetro de la economía mundial. totalmente, sí. El tema es que nosotros sabemos mucho de Estados Unidos, pero no sabemos nada de China. Entonces se nos hace muy difícil entender, comprender lo que pasa ahí y entender cómo juega la política, que es una política completamente distinta. Quiero que hables más de China porque hablamos detrás de cámaras que viviste en China. Estuve en China, sí, sí, Entonces sí. quiero saber como un poquito del panorama que tienes de Asia y cómo eso está afectando pues al resto de los países acá en la región. Bueno, a mí lo que lo que me llevó a, Ir a China. a ir a China, sí, fue cuando trabajaba en el periódico La República. Ujú. Siempre llegan invitaciones de prensa para algunas veces un viaje, alguna ir a un evento, etc. Entonces llegó una invitación para ir a China 2 semanas. Yo fui y después, 2 años después, ahí llegó, yo seguía trabajando ahí, pero llegó una invitación a mi nombre. Es decir, querían que fuera yo. Ujú. Y me dijeron, pero mira que estos son entre 6 y 7 meses. Sí, bastante tiempo. Exacto. Entonces, bueno, y fue cuando se pudrió todo en la República. Eso es otra historia. Después algún día te lo cuento. La cuestión es que decido ir Ujú. y yo soy muy open mind, soy de cabeza muy abierta. Entonces fui a ver con qué me encontraba, porque la primera vez que fui fueron 2 semanas, pero era estar encerrado en el hotel, charlas, capacitaciones, discusiones con empresarios, políticos chinos, estudiantes. Era como una cuestión muy de ida y vuelta, muy rápida. Pero acá era un programa de estudio de ir a capacitarse en entender a China. Un poco, porque ellos buscan, de alguna manera, que el resto del mundo pueda conocerlos. O sea, fui yo, pero fuimos periodistas de toda Latinoamérica. Es decir, era un grupo grande de latinos, que el contraste entre la cultura latina y la cultura Asiática, china también sí. es otra historia para contar. Pero durante el día teníamos actividades y después era moverse. Sé tu vida, sin control, sin movete. Conocé. Ujú, sí, exploren. Explore, exacto. Y te encontrás con que la cultura es completamente distinta, con que la visión de la economía es distinta y la cuestión política es muy distinta. Eso es lo que a mí me llevó después a hacer un posgrado en China, en tratar de entender mejor eso. Porque me quedé con una sensación de que volví con más preguntas con las que me fui. Ujú. Y, y China, para empezar, su sistema político es completamente distinto. Técnicamente hay 9 partidos políticos, pero hay uno en realidad. Hay 8 que apoyan al Partido Comunista Chino, pero uno, por ejemplo, tiene esa idea de hay un líder completamente, no sé si la palabra es autocrático, por ahí me estoy equivocando, pero un líder absoluto, vamos a decir, un líder Sí. absoluto que toma las decisiones y todos obedecen. Y en realidad dentro del Partido Comunista Chino hay facciones, hay gente que piensa distinto y se discuten mucho los temas. Y ellos tienen algo muy interesante, que tienen lo que llaman planes quinquenales. Es decir, ellos hacen planes, tienen objetivos de muy largo plazo, a 2050, por Sí, no ejemplo. ven las cosas a corto plazo. Ellos dicen, para 2049 tenemos que ser una potencia económica o estar como los países desarrollados. ¿Por qué? Porque se cumplen 100 años de la Revolución China, que es la que instala el Partido Comunista Chino. Bueno, Ujú. Pero ellos dicen, para 2049 tenemos que tener este objetivo. Vamos a poner objetivos de mediano plazo cada 5 años, que van encadenados. Es decir, que ellos, cuando vos ves que hoy el mundo está abarrotado de carros eléctricos chinos y ves que esos carros son la última tecnología y vos te sorprendés cuando los manejás y te sorprendés cuando los ves de la innovación que tienen y no entendés cómo el resto del mundo, con sus grandes automotrices, no pudo seguirles el tren o algo que se perdieron, vos te das cuenta que eso en realidad es un trabajo que tiene 30 años Ujú. atrás. No es que un día Sí, dijeron, no empezaron hace un año. claro, no es que hoy nos ponemos, no, 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 no. Venimos avanzando en investigación en vehículos, en energías, en nuevos materiales.
Y vos te vas encontrando eso y por eso te das cuenta que hoy son líderes o están cara a cara con Estados Unidos en 5G, Big Data, inteligencia artificial, que son las tecnologías del futuro y de ya, básicamente. Y ya lo venían trabajando. Sí, exacto. Entonces, como hablamos, todos los países están afectados económicamente, pero de los que vienen liderando mucho esa economía y son los chinos, básicamente. Sí, y Estados Unidos, no hay que olvidarse. Ujú. Sí, por Estados supuesto. Unidos sigue siendo el líder indiscutido en todo, ¿no? Incluso en alta tecnología, eso a veces se pierde un poco el rumbo porque ve los avances chinos, pero Estados Unidos sigue siendo hoy el líder indiscutido Que en hace eso. poco, y te dije ahora tras de cámaras, que hablabas de que creo que es el 73, ¿verdad? 73% de la inversión en Ujú. Costa Rica es de Estados Unidos, o sea, es Sí, altísima. sí. Y yo creo que poca gente sabe eso. Poca gente sabe eso, pero eso también tiene que ver con visión de largo plazo. De la gente que estuvo en política hace 20, 30 años, por ahí más, aquí en Costa Rica, y dijeron, bueno, vamos a apostar a atraer empresas, vamos a atraer inversión, vamos a ir focalizándonos en sectores muy primarios y después ir atrayendo empresas en sectores más dinámicos, más tecnologizados, para ver si algo de todo eso queda en la economía, que eso es lo más discutible, si ha quedado Ujú, realmente algo o no, más ujú, allá del empleo de calidad que dejan, sí. lo cual no es poco. Pero entonces, la mayor parte de esa inversión, sin ninguna duda, es norteamericana. Ujú, Es un país amistoso, digamos, que mantiene relaciones amistosas con Estados Unidos. Costa ujú, Rica es como un enclave para Estados Unidos en Centroamérica, sobre todo en esa Centroamérica que siempre estuvo en disputa, ¿no? Si nos vamos ujú, hace 40, 50 años. ujú. Entonces, el tema hoy es que falta diversificación de esa inversión. Es cierto, Yo- está muy centralizada. A sí, de to- hecho, yo tengo una pregunta Ujú, con respecto a eso, sí. porque ahora en la mañana estaba viendo una noticia de que Japón en ese momento se encuentra en crisis por situaciones económicas internas del país y resulta, lo que entendía la noticia, porque claro, no soy economista, es que las decisiones que se tomen esta semana en Japón van a afectar los bonos de Estados Unidos porque hay demasiada inversión de Estados Unidos en Japón o de Japón a Estados Unidos. No recuerdo cuál era la dirección, pero me gustaría saber qué pasaría con Costa Rica sabiendo que el 73% de nuestra inversión externa depende de Estados Unidos. Si Estados Unidos deja de ser la potencia que es, ya sea por Japón, ya sea por China, sea por cualquiera de todos los factores que están en el mundo, ¿cómo se vería Costa Rica en ese caso? No creo que cambie mucho. A ver, lo primero que hay que entender es que Estados Unidos deje de ser la principal potencia no quiere decir que de repente se va a convertir en un país latinoamericano. Va Ujú, a pasar a ser el segundo, nada más. Pero va a seguir teniendo grandes inversiones, grandes empresas que compiten, etcétera. Van a tener grandes porciones del mercado. A nosotros no nos va a afectar demasiado. En ese sentido, por lo menos. Sus empresas seguirán invirtiendo, sus empresas seguirán empleando. En principio es así. Después, más a largo plazo habría que ver, pero yendo muy puntualmente a tu pregunta, no tendría por qué afectarnos. qué interesante. Y Porque sí, a veces puede ser muy alarmista la situación. sí, por eso lo pregunto, porque yo veo esa noticia y digo yo, estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial y que toda la economía colapse con esa Bueno, buena noticia. Sí. si la historia futura se decanta por ese lado ahí, son otros 4 pesos, como decimos Ujú, nosotros, ¿no? ujú, Porque es verdad que la situación se va volviendo como más áspera, ¿no? Ya desde hace un tiempo. Y la retórica de Trump no ayuda mucho. Si bien, como es la nueva forma de hacer política, ¿no? Los Milley, los Meloni, los Chávez, los Trump, ¿no? Esa ujú, cuestión muy violenta de ser Muy de choque, sí. muy de choque, de ir muy directo, de pelearse con la prensa, ¿no? De generar esas rispideces, entonces uno no sabe hasta si es una amenaza real, si es pura cháchara, ujú. pero si uno rememora un poquito, se encuentra con Trump diciendo el canal de Panamá tiene que volver acá a nuestro poder. Y la primera vez decís, bueno, es Trump, te lo tomás en broma, si querés, aunque te lo esté diciendo un presidente, no puede ser nunca en broma. Ya lo dijo 2 o 3 veces. En Panamá, mientras nosotros estamos acá charlando, hay despelote. No hay Ujú. marchas, hay quilombo, como decimos nosotros. Es cierto. Y ese es uno de los factores. Trump diciendo, bueno, Groenlandia debería ser nuestro. eh, Canadá. Canadá. Canadá, sí. Ahora están con que quieren construir un escudo armamentístico que costaría, no sé, miles de millones de dólares y le dice a los canadienses, si ustedes se unen a Estados Unidos, les vamos a extender la protección a ustedes. Si uno se lo toma en broma es como hasta absurdo, ridículo, pero
ese tipo de cosas no sabemos hasta dónde pueden desencadenar conflictos en serio. Sí, lo que acabas de decir, no, no hay que tomárselo como muy light que lo esté diciendo un presidente, es algo Sigue siendo el serio. líder mundial, exacto. Sí, Bueno, exactamente, es exactamente. el presidente de Estados Unidos. Y Ujú. si vos sos Panamá, que claramente no podrías enfrentarte jamás a Estados Unidos, ¿no? Y vienen y dicen, queremos el canal, y te empiezan a meter presión, 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 presión. Y eso Termina dispara otra subiendo. cuestión. ¿Cómo se va a alinear Latinoamérica con eso? Ujú. Claro, porque el canal es el canal de Panamá. El canal es, yo creo que es de las estructuras civiles más importantes del mundo. Es De ese y espectacular eso, sí. el canal de Suez y el canal de Panamá. O sea, Ujú. son de los Sí, más importantes del mundo. Sí, pero qué incluso a nivel fuerte. político, ¿no? Porque estas cosas de la hermandad latinoamericana, que es la hermandad entre países, qué sé yo, pero por ejemplo, yo hace un tiempo lo preguntaba eso entre mis amigos, ¿cuál debería ser el alineamiento de Costa Rica si, por ejemplo, Estados Unidos decidiera tomar el canal? Qué problema. ¿Qué hace? ¿Cuál sería la Qué posición? problema. Tiene que apoyarlo. Costa Rica apoyó el proceso de que el canal pase a O sea, manos panameña. panameñas. Eso creo que fue en los 70s. Algo así. Costa Rica lo apoyó fuertemente eso. Que me Ujú. parece que estaba bien, porque son países vecinos, hermanos, etc. Pero hoy, teniendo en cuenta eso que vos decís, así cerramos el círculo. Ujú. 73% de la inversión que viene acá es norteamericana. Es como que no tenés ejército, además. O sea que de alguna manera Estados Unidos es como Y el que te. Panamá sí tiene. Sí, Panamá Panamá sí sí. Panamá tiene. sí tiene. Exacto. ¿Cómo te alineas con todo eso? Y Qué no es, fuerte. no es solamente eso, es el 5G. Fíjate cómo te alinean. Nosotros tenemos un montón de noticias desperdigadas, Que son pero de lo mismo. cuando uno empieza a unir los cables, ¿viste el juego ese de los chiquitos que vos vas uniendo los puntos? Y ese Ajá. es un dibujo, bueno, te vas encontrando con eso. Estados Unidos que vienen, emisarios del gobierno norteamericano que llegan a Costa Rica y dicen, se reúnen con Chávez o con parte del gobierno y le dicen, mira, nos encanta Costa Rica, pura vida, acá nuestras empresas se sienten seguras, pero no nos gusta invertir en países que tienen tecnología china. Pues es APA. Y después tirás la página del periódico y la otra noticia dice, el gobierno no quiere que Huawei participe de la Las licitación del antenas 5G. 5G. Ujú. Porque no firmaron el protocolo de no sé qué carajo, que realmente no sabemos si sirve para algo o no. Pero bueno, 1 más 1, ¿no? Ujú. Entonces, uno entiende políticamente esa decisión si vos estás apostando a la inversión norteamericana, pero también te estás peleando con China de alguna manera. Estás dejando esa otra alianza por ahí. Costa Rica siempre tuvo como una posición muy neutral. Sí, siempre está como en el medio. No, y siempre ha coqueteado con los dos, porque bien que mal los chinos también han intentado meter la mano por acá, Ujú. que el estadio, que los Lo han hecho, puentes, que sí. esto y que lo otro, porque saben que estratégicamente Costa Rica en la región es un país sólido que no tiene tantas desestabilidades políticas que se puede prestar para un dominio de la región. Pero qué delicado lo que dice, o sea, a nivel Sí, político, a nivel de toma de decisiones, claro. es complicadísimo. Y es que a nosotros nos dejan tierra a nadie. ¿Qué hace uno con, si los panameños nos buscan un pleito? ¿Qué hacemos? Ajá. Y Sí, son hermanos. Uno va a la frontera de Panamá y se da Hay una cuenta gran relación. de que realmente a ellos no les importa si nosotros entramos y a nosotros no nos importa si ellos entran. Es muy Ujú. fluida la cosa porque hay una relación de hermandad. sí, pero además imagínate, independientemente de una cuestión militarizada, que ahí yo por ahí no lo veo o no me lo quiero imaginar, Ujú. pero ¿cómo quedan las relaciones entre países? ¿No? En el hecho de que poniendo, ¿no? Una distopía. Estados Unidos decide, dice, vamos a invadir, como hicieron en los 80 en realidad, invadimos Panamá porque queremos Sí. retomar el control del canal. Y Costa Rica se queda callado, no lo condena internacionalmente eso. Después, ¿cómo quedan las relaciones entre los países? ¿Con qué cara uno va de compras? Porque nos encanta ir de compras a Panamá. Ujú. Ujú. Sí, es cierto. Qué delicado. Es que sí, es delicado. No, no puede uno voltearle la espalda a ninguno No, de los dos. y yo eso lo conozco muy bien por el conflicto de Malvinas, en fin, Ujú. porque Chile apoyó Es cierto. al Reino Unido en ese conflicto. Los vecinos. Latinoamérica apoya a Argentina, ¿no? Perú le ofrece soldados, Bolivia apoya, creo que Brasil también, Chile ya tenía relaciones con Reino Unido y los apoya a los británicos. Entonces, después, cuando cruzás la yo he ido a Chile, tengo amigos chilenos, está todo bien, pero se siente eso, La ¿no? Y tensión, después sí. estamos hablando de 40 años ya de conflicto. Y Más de 40 y aún años. así queda Queda eso. Argentina. Yo no conozco Argentina, pero antes escuchaba, y ¿te acuerdas que nos decían como Ujú.
vayan a Argentina porque ahorita está buenísimo, ¿verdad? No Porque está te tan sale barato. económico, te sale barato. Y ahora es como, no, ya no vayan porque está Ahora ya se carísimo. puso O sea, ¿qué pasa con Argentina? Que Argentina es un país que siempre se le vio como que económicamente estaba Era muy muy bien, prometedor, sí. claro, con mucha abundancia a la par de otros países en Latinoamérica. Yo sé que es mucha historia, Javier, pero tienes que Tenés resumirla. 8 horas para hacer un podcast. Tienes que resumirlo. Vea, Imposible. A esta cámara le quedan 5 horas y a aquella le quedan 14. Bueno, entre las dos ahí juntamos. A ver, Argentina debe ser uno de los pocos países, si no el único, que ha decrecido. Explicaciones hay muchas, es meterse en cuestiones políticas muy internas del país, Sí. ¿no? Pero lo que se puede poner a modo de resumen es que no hay una visión de largo plazo y vos tenés siempre dos posiciones muy contrapuestas que van rotando en la asunción del poder. Entonces, si vos te vas de lo que hoy se llama la izquierda, ¿no? Que para mí la izquierda es otra cosa, pero de esa centro-izquierda populista a una centro-derecha y vas todo el tiempo cambiando, entonces no vas a llegar nunca a A nada. ningún buen puerto porque todas las decisiones son distintas. Sí. Y tenés además situaciones de, ya yendo un poco más a lo micro, de altísimo gasto, de corrupción, ¿no? Y entonces eso va haciendo que la situación empeore hasta que explota. Nosotros tenemos crisis recurrentes. Los argentinos somos especialistas en crisis y alta inflación, ¿no? Entonces, dicen de los economistas argentinos que no podemos resolver los problemas de nuestro país, pero somos como soldados que pasaron por todas las guerras y todos los tipos de guerra. Todo lo entonces, vieron, todo lo Todo vieron. lo mismo, estamos muy entrenados para Ujú. eso. Es cierto. Entonces, hoy, por ejemplo, Argentina está caro. Es más, como para que puedan visualizar lo que es un problema económico grande. Si vos te ibas a Argentina hace 2 años, vos te encontrabas con que estaba re barato. Cuando ustedes le decían, vamos a Argentina, está Ajá. regalado y comer la carne, no sé qué, pagas baratísimo. Vos vas hoy y te encontrás con que pagás los precios de Costa Rica, en algunas cosas un poco menos, en algunas cosas un poco más. Y todos sabemos que Costa Rica es cara. Sí. Súper caro. ¿Cómo llegamos a ese punto? Bueno, yo te cuento. Argentina hace una devaluación muy grande desde que llega Milei, buscando de alguna manera reacomodar, liberar precios, etc. En una economía que estaba todo muy controlado. Y la inflación se escapó. A ver, para que pongamos esto en términos lo más sencillo posible. Ustedes van a Argentina con dólares. Y después eso lo cambian a pesos. Y con esos pesos vos comprás cosas en Argentina. Entonces, si ustedes iban hace... Puedo estar fallando con los periodos, pero supongamos hace año y medio, 2 años, ustedes por cada peso, por cada dólar les iban a dar 1.000 pesos. Y con 1.000 pesos compraban un montón de cosas. Hoy van con ese mismo dólar, les van a seguir dando 1.000 pesos porque el dólar no se movió, pero los precios se duplicaron en ese periodo. Wow. Y más que se duplicaron en algunas cosas. Entonces ese dólar ahora te rinde la mitad La o mitad. menos. Ujú. Entonces, eso visto desde afuera, cuando voy a disfrutar de Argentina. Ahora, cuando vivo en Argentina y los salarios, por ejemplo, no acompañaron ese aumento de precios, vos como argentinos sos más pobres. Claro. Y además, en términos productivos, si vos decís, ok, hoy el dólar está muy bajo para mí como exportador, soy muy caro. Entonces, para Argentina Argentina se empieza a complicar. encarecer para el mundo. Pero claro, pues ¿y por qué están haciendo esto? Porque si el dólar se mueve, la inflación empieza a subir otra vez. Y el gran problema histórico de Argentina es la inflación. Los precios, Siempre. es lo que les contaba antes, los precios empiezan a subir y entonces el gobierno está como de manos atadas ahí. Ok, plancharon el dólar. Y eso empieza a pasar factura ahora. Pero entonces ni por un lado ni por el otro. O sea, la situación está atada. Sí. O sea, la situación está cara y si el dólar se mueve y la inflación se mueve, también se pone, no sé si peor el panorama. O sea, está muy tenso. Para algunos mejora, para otros empeora. Economía es la ciencia de la cobija corta. Es decir, o te cubrís el pecho o te cubrís las patas. Pero siempre en algún lado vas a tener frío. No podés dejar a todos contentos. Cierto. Entonces, el que está contento porque el dólar sube, vas a tener a alguien que va a estar triste porque el dólar sube y se ve perjudicado. Claro. Entonces, estás en medio de esa dinámica. Y encima ya que nosotros los argentinos nos peleamos fácil, tenemos poca paciencia porque venimos de crisis tras crisis, entonces queremos todo rápido. Un problema que a Costa Rica, el de la alta inflación, le llevó
más de una década resolverlo y lo resolvió bien, pero poco a poco. En Argentina pretendemos resolverlo en un año. No funcionan así las cosas, no se puede, pero si vos le decís a los argentinos, en 10 años tenemos esto resuelto, No van a tener la prendemos fuego el paciencia. país. Sí, exacto. Ujú. Bueno, que eso es otra cosa, que yo lo veo mucho como con los argentinos y otros, que si hay una situación complicada, todo el mundo se tira a la calle y prenden fuego. Aquí la cosa es muy distinta. A mí eso es algo que de nosotros como costarricenses me Ajá, como molesta. idiosincrasia, sí, Sí, sí. y me incluyo porque no hacemos absolutamente nada si la cosa está terrible. En cambio, yo sí veo que otros, y como los argentinos, no aguantan nada y se tiran a la calle. Sí, a ver, tiene ventajas y desventajas, ¿no? Claro, Porque obviamente. es un clima hostil. Yo viví toda mi vida en el centro de la ciudad. Yo nací en el centro. Yo soy porteño 100%. Entonces, para mí, ir a la Plaza Congreso y ver las manifestaciones todo el tiempo, porque Era lo del tengo que día a día. cruzar por ahí sí o sí, ¿no? Pero también es verdad que aquí hay situaciones donde a veces uno desde afuera dice, ¿por qué la gente no se está quejando de esto? El tema de la infraestructura, otra vez, ¿no? Volvés a eso. El tema Exacto. del agua. ¿No? Ujú. Comunidades enteras sin agua durante Ujú. días y por ahí empieza a haber un tibio movimiento de gente y o la policía corre a esa gente también porque también está eso de por medio o por ahí no la gente no sé dice para qué hacerlo, Ujú. ¿no? Pero la realidad es que todo proceso social histórico de cambio, nos guste o no, ha tenido, no sé, 99% de las veces gente quejándose y movilizándose para reclamar por algo. Porque vos no reclamás generalmente porque tenés ganas. Reclamás porque te llevaron a ese punto. Entonces, por ejemplo, donde estoy viviendo ahora, bueno, no voy a decir el nombre de la compañía, qué sé yo, pero una de las grandes empresas eléctricas de Costa Rica, no es el ICE. Pero ahora con las lluvias estoy teniendo cortes 3 veces por semana. Cortes de 2 minutos, 3 minutos. Pero, Pero ¿cómo igual son cortes. cortes? ¿Cómo puede ser que funcione así el sistema eléctrico? O sea, entonces vos llamás, ¿cómo me vas a compensar? Porque estoy dando clases en este momento, porque estoy haciendo, porque parece te quemo el electrodoméstico. No me ha pasado, pero imagínate qué pasa. No, nosotros no nos hacemos responsables de nada. Es que eso es lo que digo. Creo que nosotros normalizamos las cosas. Como, sí hay presa, Dios más presa. Sí, cortan la luz, ay, ahorita vuelve. O sea, como que normalizamos eso y donde está y el problema porque también continúa. Sí, el pura vida es tomarse las cosas con calma también. Sí. Y hasta cierto punto está bueno, porque si estás en medio de una presa, no está bueno que esté todo el mundo pitando. Ujú. Exacto. Te vas a otro país y la gente está todos pitando y uno dice, no tengo hélices en el carro, Si no te puedo vas a volar con un México, te vas a helicóptero. No México y puedo, es así. no puedo Bueno, alzar el claro, carro. entonces el tico en ese sentido se lo toma tranquilo y dice, bueno, me la banco. Sí, voy a poner el podcast de Carly, me voy a Exacto. relajar en la Ahí presa. está, y vamos tranquilo, escuchando y bueno, llegaré a mi casa en algún momento. Pero Mm, eso también va generando esa dinámica donde es como, bueno, las cosas pasan y hay que soportarlas y va a llegar un punto donde explotan las cosas. Por un lado o por otro, explotan. ujú. Y yo Dale. diría que eso puede ser parte del hecho de no tener ejército y nunca haber tenido un conflicto serio como con otros países. Porque, por ejemplo, me pongo a pensar en Francia, que ha estado en guerra la mitad de su historia, pero los franceses no aguantan nada. O sea, esta semana que el Paris Saint-Germain ganó la Champions, quemaron carros, como si hubiera perdido París. Ujú. Entonces es algo que tal vez viene relacionado con la historia de los conflictos históricos que ha sufrido el país. Me imagino que también en Argentina ha pasado Puede bastante. ser, y dictaduras, aquí no hubo. Aquí no Ujú. hubo Entonces es tampoco. como la democracia más longeva de Latinoamérica. Uno lo mira y dice, no, esta gente no tuvo una dictadura. Ujú. Entonces es como, para nosotros es raro verlo y me imagino que para ustedes también es raro ver cómo un país tuvo esos procesos donde entran los militares, toman el poder, masacran gente y decimos, bueno, ahora gobernamos nosotros. Ujú. Y tampoco es que gobernaron demasiado bien, ¿viste? Ujú. Entonces esa crisis, Y de hecho, a mí me preocupa un poco el creciente sentimiento que hay como en el país y más ahora que vienen las elecciones de gente que quiere estilos de gobierno como el de El Salvador. Y digo yo, ustedes no entienden de que eso es muy peligroso. Así empezó Hugo Chávez en Venezuela y probablemente, ojalá me equivoque, pero Bukele va por el mismo camino. Va a pasar las mismas cosas que han pasado en Latinoamérica durante los últimos, no sé, 300 años, 200 años, no sé. Y la gente no entiende que es muy peligroso ese tipo de gobiernos de se hace lo que yo digo y se acabó, porque nos va a traer consecuencias en el futuro. Sí, sí se Ujú. puede ver sí, afectada la democracia. eso es verdad, pero ahí hay que darle un poco de crédito a Bukele en un sentido. Yo estuve en El Salvador hace poquito, que quería, fui a ver eso en realidad, quería hablar con la gente.
Me enojo con la gente porque nosotros tenemos una visión desde afuera, y si nos plantamos desde Costa Rica es la visión del país más democrático de Latinoamérica, del país donde nunca hubo una dictadura militar, de un país que sigue siendo un país seguro. Tiene sus focos, cada vez está más complicado, por eso la gente se va y se encierra en un condominio, ¿no? Pero, a ver, no es Honduras, no es Guatemala, con todo el respeto que me merecen. Entonces, con nuestra visión, criticamos lo que está pasando gubernamentalmente allá, pero los países son muy diferentes. Entonces, yo me he cansado siempre de poner este escenario y nadie me ha podido dar una respuesta razonable. Si yo les digo que la situación de ustedes es la de personas trabajadoras normales que la están pulseando, que no pueden salir a la calle, que saben que si ponen un pie no saben si vuelven, donde todas las instituciones gubernamentales están completamente corrompidas. ¿Cómo resolves eso? ¿Cómo le das seguridad a la gente? ¿Cómo rompes con eso? Cuando toda la democracia en realidad está rota. No, creo yo, esto ya es una visión personal y puedo estar completamente equivocado, pero creo yo que si no actúas de una manera fuerte, no vas a poder resolver ese problema, porque no tenés las herramientas que te puede dar la democracia. No están funcionando, no están. Ujú. Y la gente necesita trabajar, la gente necesita estar tranquila, la gente necesita comer y poder vivir en su casita más modesta o en su casita más rica, más holgada, pero necesita vivir tranquilo. Entonces, cuando yo me acerco a la gente en El Salvador y yo me acerco desde el tipo, me voy al barrio más cheto, como diríamos en Argentina, el barrio más pipi, ¿no? Y me pongo a hablar con la gente bien vestida, con sus zapatos caros, y me voy a una feria de verduras un domingo a la mañana a preguntarle a la vendedora que está en la calle, que la está pulseando, que me dice la economía no está bien, está todo muy difícil, pero la verdad que con la seguridad estamos súper tranquilos. Y la cosa ha cambiado. Y la gente te dice, yo antes no podía salir a la calle. Y te muestran este parque donde si vos pasabas muy probablemente te robaran o no sabes qué va a pasar y ahora podés pasar. Bueno, entonces, Sí. Sí, es que de los grandes logros, digámoslo así, de Bukele ha sido el tema de la La seguridad. seguridad. O sea, porque El Ujú. Salvador era una cosa, o sea, yo estuve en El Salvador hace 2 años y bueno, ya estaba Nayib Bukele, pero la gente eso es como lo que destaca. Creo que más allá de lo económico y de todo lo demás, destacan demasiado la seguridad, porque era un tema de que su hijo salió y puede ser que no regrese, lo agarraron, ¿verdad? Entonces era un caos para la gente. bueno, la gente te plantea, cuando yo les preguntaba por ella en off, porque la gente tampoco quiere hablar mucho, no quiere exponerse a la cámara, pero Sí. le preguntás, pero ¿ustedes qué piensan de eso del tema de los derechos humanos? Porque es verdad, también hay gente que cae ahí y después anda a sacarla, gente que no tiene nada que ver, Ujú. ¿no? Y yo estoy a favor de respetar todos esos procesos, yo creo en eso, realmente. Pero la gente te dice, pero es que ustedes no saben cómo vivíamos nosotros antes acá, y yo le digo, la verdad que no. Entonces, cuando me dicen eso, me dejan como en offside. Ujú. Y yo le planteo eso a gente que me dice, no, porque la democracia y los valores y... Bueno, dale una solución a esta gente y se quedan, porque no es sencillo. Sí. Sí, No, el gobierno de Nayib, o sea, hay demasiado que analizar. sí. El tema, lo que yo como apelo es que en ese contexto, y sí, y ahí estoy totalmente de acuerdo con vos, siempre lo he pensado, que El Salvador en la situación en la que estaba necesitaba algo así. El problema es cuando queremos replicar esos resultados en una sociedad como Que es la, muy diferente. como la de aquí, que es diferente. Eso es lo que a mí me preocupa, Ujú. que se quiera tomar el método Bukele y aplicarlo aquí cuando históricamente no hemos pasado por lo mismo. Entonces, eso es a lo que me refería, como de que Claro, es muy peligroso traer ese modelo para acá porque sin vamos a duda, tener sin duda. resultados totalmente Sí. diferentes. Y además que acá las instituciones todavía funcionan. Algunas cosas no funcionan bien, funcionan menos, estarán hasta algún punto corrompidas, pero en términos generales funcionan. No necesitas eso. Ahora estaban con el tema de la megacárcel. Ujú. Vamos a hacer una megacárcel. Y yo pensaba, y digo, nadie se cuestiona esto, tener una megacárcel. Puedes hacer la cárcel más grande, más moderna, más violenta, si querés, porque hay gente que le gusta eso. Tenemos a los reos y tenemos máquinas que les pegan, lo Sí, que quieras. los están matando. Eso no te soluciona ningún problema, porque el problema está fuera de la cárcel, no adentro. Y entonces, ¿qué vas a hacer con la seguridad? ¿Hay más policías? No. ¿Están mejor equipados? No. ¿La corrupción que puede haber dentro de las fuerzas policiales, la sacaste? No. Hay más oportunidades de educación, El empleo. tema de educación, porque también pasa muy por ahí. Ujú. Y en Salvador yo planteo eso también. Hoy tienen ese problema de seguridad medianamente solucionado. Pero la gente no la está pasando bien económicamente y ellos te lo dicen. Ujú.
Entonces, hoy lo solucionaste, pero si esa gente no se educa mejor, si esa gente no come mejor, si Va a esa volver a gente no pasar. tiene un empleo, la olla te va a estallar. Por eso acá es tan importante que la gente entienda, sobre todo la gente que es muy pro esas ideas, ¿no? Que está muy corrida esa derecha violenta, si se quiere, porque hay derecha, ¿no? Y que te dice, no, porque acá hay que acabar con todo, mano dura y qué sé yo. Ok, lo resolves un ratito, pero si vos no vas a la raíz del problema de esa gente, que es que no tiene oportunidades, que vive en una economía muy desigual, porque a veces dicen, el problema no es la desigualdad. La desigualdad es un problema Claro. porque vos tenés que mirarlo así. En el largo plazo esa brecha se va ampliando y va generando gente que por falta de oportunidades termina siendo violenta. No necesariamente va a ser por eso, pero vamos, mayoritariamente el problema va por ahí. Si toda la gente tuviera su trabajo, si todos tuvieran más o menos lo que necesitan y todos comieran, y vas a tener seguramente mucha menos violencia. Exacto. Con eso, Javier, ¿qué tienen que tomar en cuenta los candidatos para la presidencia? O sea, ¿qué son cosas que usted dice? Esto no puede faltar Que dentro no de hablen sus más planes. paja. Y lo digo así fuerte, no hablen más paja. Si van a prometer cosas, y lo digo directamente a la cámara, si van a prometer cosas, expliquen cómo las van a resolver. Sí, no, Eso no solo en necesitamos. papel. Basta de hablar paja. Porque ahora empiezan con lo mismo. Vamos a mejorar el transporte y la gente va a estar, ¿cómo se acabaron las presas? Educación para todos, vamos a bajar los impuestos y vamos a tener más seguridad. Sí me como. Porque todo eso necesita plata, todo eso necesita proyección, necesita gente que lo planifique, lleva tiempo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Decime dónde vas a sacar la plata. ¿Cuáles son tus ideas? Nadie. Me gusta eso, para que la gente analice en los debates el cómo. Sí, sí. Exacto. No El nada tipo, más, ay, voy a hacer tal cosa, sino cómo lo va a hacer. para mí, el candidato que logre resolver eso, ni siquiera te digo que venga con 500 propuestas, que traiga 3 propuestas y diga cómo las va a resolver paso por paso y que sea razonable. Ese tipo tiene media elección ganada. Para mí, tiene media elección ganada. Total. Y es que es fundamental, porque acá en el país siempre se habla de vamos a hacer esto, lo otro, y te ponen en un plan de gobierno 750 propuestas y de las 750 propuestas no pueden pasar 250 porque son inconstitucionales, otras 250 porque la mitad de la asamblea no los va a dejar y las otras 250 y no saben cómo hacerlas. Entonces, ¿en qué quedamos? Después se van a comer tamales ahí al mercado central. Ajá, Exacto. exactamente. Exacto, y uno ve el plan de gobierno, porque esa es la tónica de la mayoría de las personas que lamentablemente tienen un voto desinformado. Sí. Ve el plan de gobierno de 1500 páginas, dice, yo no voy a leer eso. Ay, esos debates terribles que al final Horrorosos. terminan peleándose y no dijeron absolutamente No, nada. a ver, que esté el documento está bien, es una base. El que quiere, Ujú. yo Yo los me leo. tengo que tomar el trabajo de leerlo. Nosotros los ¿viste? leemos. Sí. Y después por ahí pasarlo por un algoritmo para que me tire cosas, pero La gente ahora en ChatGPT. Ajá. Bueno, ahora eso te facilita mucho. Yo tenía que programar un poquito, pero la realidad es que los mensajes sencillos son los que más calan. Eso cualquier politólogo, la gente de mercadeo lo sabe muy bien. No por Ujú. eso los eslogans siempre que escalan muy profundo. Pero se ha simplificado tanto eso que ya carece completamente de contenido. Entonces la gente muchas veces se decanta por el discurso, porque lo ve simpático, pero si nosotros queremos cambios realmente, bueno, tenemos que empezar nosotros como electores a tamizar un poco más, porque también depende de nosotros. La democracia te da ese poder de alguna manera. Nosotros vamos y ponemos el voto. Acá ni siquiera es obligatorio, o sea, el que quiere va, el que no quiere no va. Ujú. Pero no podemos pretender tener mejores políticos si tampoco nosotros no nos quejamos, no ponemos el dedo en la llaga, porque también pasa por ahí. Después nosotros queremos soluciones. Y bueno, las soluciones no van a venir con un tipo que llega y te dice en un mes, porque pasó acá, ¿no? Vamos a ser sinceros, Chávez llegó al gobierno y dijo, en un mes te resuelvo los medicamentos, la educación, la seguridad, tengo superávit, el transporte, todo, y estamos esperando. Aquí estamos esperando. esperando. Ya se va a ir. Y se peleó con todo el mundo, Ujú. no se resolvió prácticamente nada. Algunas cosas micro sí, interesantes, piolas, pero vamos, no cambió nada. De Claro. mis. Ah, bueno, dale. Yo No, tengo no, una que- última pregunta, pero dale. No, es una pregunta, es un comentario de que yo tengo exactamente esa sensación de que Chávez no hizo absolutamente nada. Que su entrada y su salida se han beneficiado de proyectos de gobiernos anteriores y él va y corta el lazo y la gente es contentísima con Chávez, pero realmente yo no veo nada que él haya hecho a lo largo de su gobierno. Yo creo que lo que se puede valorar en todo caso es haber
dado continuación a eso, ¿no? Porque Eso a sí. veces pasa que hay un proyecto y otro viene y lo tira. Pero bueno, el tema de darle continuidad a la situación fiscal, que eso ha ido empeorando. Por eso después si quieren lo hablamos, o lo hablamos en otro momento. Pero eh, se le dio continuidad, se mantuvo el recorte o se contuvo el gasto, ¿no? Porque esto también trae otros problemas. El tema de infraestructura se siguió con un par de cosas que había, pero es verdad, vos decís, grandes proyectos que deje este gobierno y uno se pueda acordar, pero un año no se acuerda nadie de nada. Eso te quería preguntar. ¿Cómo calificas a nivel económico este gobierno? Me van a matar con esto, pero yo creo que Costa Rica es una economía que en cierto punto se maneja con piloto automático. Es decir, no hay gran política económica acá. No veo gobiernos tomando decisiones de largo plazo y decir encaremos por acá, excepto con el tema de zona franca, que ha sido una política muy de largo plazo. Pero después, por ejemplo, todo lo que está fuera de zona franca, que es lo que no crece. ¿Cuál es la idea para con eso? ¿Qué proyectos tenés? A dónde querés ir con todo eso? ¿Qué políticas de economía realmente estás tomando para que todo eso mejore, avance, se desarrolle, crezca? No. La economía hace, el mercado. Entonces es una economía donde la política pública es escasa y la política económica es escasa. Entonces no puedo darle una... Digamos, si yo tengo que evaluar al gobierno de acuerdo a lo que prometió, la calificación es mala. Porque me prometiste un montón de cosas y además me las prometiste rápido y no las resolviste. Hubiera sido mejor que no me prometieras o me prometieras menos y resolvieras esas cosas. Sorprenderme, ajá. El tema de las cajas, la fila en la caja, Son muchas cosas yo, que eso, quedan. yo me atiendo en la caja a veces. O paso, ¿viste? No sé, tengo un dolor de cabeza. No un dolor de cabeza porque no le pesa para eso, ¿no? Pero, qué sé yo. Es una emergencia, lo que Alguna sea. pequeña emergencia o alguna cosa, vas. Y cuando empezás a hablar con los médicos, los ves cansados. Claro. ¿Por qué? Tac, tac, están trabajando y la falta de especialistas. Y vinieron, el gobierno vino y dijo, no, el resto lo resolvemos en 3 meses. Porque todos los demás son unos inútiles inoperantes. Y evidentemente no es que eran unos inútiles, tal vez eran unos inútiles inoperantes, pero además los problemas no se resuelven tan fácilmente. Yo creo que el gobierno chocó con eso. Venían con una idea de que era todo mucho más sencillo y dijeron, ah, no, esto es difícil, en serio. Es un enredo. Hay algo más que te voy a preguntar que se me acaba de venir a la cabeza. ¿Cómo es a nivel económico este tema? Se me olvidó el nombre tal cual, pero de que lo que está pasando en la Asamblea Legislativa, de que las personas trabajen 4 días y descansen 3. La jornada es. La jornada. Jornada gracias. 4. Uy, bueno. ¿Cómo lo ves a nivel económico? Lo veo. Es un tema complicado. Porque. Tiene tiempo. No, yo lo tengo. No, ya me voy. Si yo lo tengo que pensar desde una óptica de atracción de inversión, digo, bueno, es lo que, si las empresas realmente lo necesitan, entonces es algo que puede servir para atraer inversión. También es verdad que gente del gobierno dijo, hay un montón de empresas que están esperando por esto y que van a venir y nunca presentaron un papel, nunca presentaron nada. Yo creo que no se discutió lo suficiente realmente con la gente que está metida en eso. Es decir, por lo menos nosotros que estamos afuera, no hemos visto a las empresas que están ahí hablar realmente de eso, de que nos expliquen por qué les sirve. A los trabajadores, que hay muchos que yo hablo y te dicen, sí, a mí me sirve. Yo prefiero no ir a trabajar otro día. Y hay gente que dice, no, yo no quiero porque después el día adicional de descanso yo me la paso durmiendo. Entonces, eso creo que le faltó discusión. Y nos han vendido una idea muy simplificada de, bueno, si lo tenemos bien en empresas y si no se van a ir. Yo no sé si se van a ir, porque siguen trabajando bajo el esquema que tienen. Y sé que hay empresas que ya tienen ese esquema. Sí. Entonces, también sé que esto lo que busca es abaratar el trabajo. Entonces, ¿hasta qué punto eso nos puede ser útil en un mundo que se supone que está yendo a trabajar menos horas por día o menos horas por semana, no juntarlas en un día, sino trabajar Reducirlas. menos? Exacto, donde se han hecho experimentos en ciertos sectores, porque no todos los sectores económicos tienen las mismas posibilidades de hacerlo, y tuvieron buenos resultados, y acá en realidad queremos simplemente hacer más horas, pero en lo mismo, en menos días. Creo que se está yendo un poco contra natura en ese sentido. Pero bueno, también hay que analizar que es un país caro con su problemática y están tratando de solucionar tal vez un problema de costos de esa manera cuando en realidad podría solucionarlo de otras. Sí, o sea, en resumen, hubo poca investigación.
Hubo poca discusión, me Y parece. discusión. Me parece, mi discusión profunda sobre el tema. Ujú. Javier, tus redes sociales, por favor, para que te sigan. Soy Javier el Economista para todos. Ahí. En TikTok, así sales, el mismo usuario. TikTok, todos. Instagram. Lo voy a invitar a todos a que se vayan sumando a mi canal en YouTube. Porque ahí es muy pobre, no hay nada, pero va a empezar a ver cosas Tienes y que subir quiero, contenido, claro, sí. necesito apoyo, necesito apoyo. Excelente. Vamos a etiquetar Muchas al gracias. Vamos a canal en el etiquetar su video. canal. Sí, Javier, muchas gracias. No, Qué- gracias a ustedes, qué la pasé montón- bárbaro. No, demasiado bonito porque hay muchos temas que tal vez a veces la gente no entiende, pues a profundidad, ¿verdad? Tal vez uno no ve como otros panoramas y eso es lo que quería en el episodio, como ayudar a la gente a entender un poquito más las cosas. Y de hecho, Entonces, quiero extender una invitación para cuando ya estén todos los candidatos Ah, y sí. ya estén todos los planes y toda la cosa, que Te hagamos vamos- un análisis. te vamos a Sí. volver a invitar. sí. Nos vamos a morir, nos vamos a cagar de risa con eso. Sí, literalmente. Totalmente, pero Javier, muchas gracias. Con mucho gusto, con mucho gusto. Ay, por cierto, Sí. siempre que terminamos el episodio le decimos a la gente que nos dejen en los comentarios un emoji que el invitado le guste. ¿Qué emoji puede ser? Me gusta el del tipo que está haciendo como que sonríe, ¿viste? Pero no sé cómo explicarlo. Ay, ¿cuál Vamos será? a buscarlo, vamos a Búscalo, buscarlo. búscalo. A ver, Vamos a Ah, buscarlo. lo tenemos ahí. emoji de la cara Sonriendo. sonriendo. Vamos a ver qué sale. Sonriendo, pero no sonriendo. Pero ponle emojis como de WhatsApp, porque esos están. A ver, ¿Cómo? Mirá. asustado o sonriendo. Pon de WhatsApp, porque si no, no va a salir. Vamos a ver. Emoji de. Los maté. Les compliqué la vida. A veces Es que hago no eso. sabemos cuál es. Claro, no, tampoco sé cómo explicarlo. Ahí está, que no estoy grabando pantalla. La gente no está viendo. Ah. Ahí está. Ahora está. No, pero esos están asustados. No sé, ¿qué Si es no, la ponele lista de emojis. Estos que están acá, ¿no? Ah, a ver ahí si está. A ver, No a es ver. ninguno de esos. Tenemos un teléfono acá. Resolvemos más fácil así. Sí, pero suave, suave. Chute. Esta no, de casualidad. No es ese. Ya ahora Lo estoy, maté. ahora ¿Cómo estoy. compliqué la Ahora ya estoy vida? picado, ahora no sé cuál es. Mira, ¿cuál es? Ya estoy Mira, picadísima, ¿verdad? Ya te digo, mira. Aquí están casi que todos. Ah, sí, ahí están todos. ¿Dónde estás? A ver. Yo lo uso un montón ese. Y ahora no lo encuentro. Javier, no es ninguno de estos, míralo aquí. ¿No puede ser este? Espérame. Ah, este. Este de acá. Ah, el de los dientes así. Es una sonrisa como falsa. Ah, ok, sonriendo. Falso. A ver. Es una sonrisa como forzada. Ay, carajo. Ahora no lo encuentro, no puede ser. No puede ser. Ay, qué Bueno, yo le tomo bueno. un pantallazo y se los pongo por aquí. Ahí se los pongo. A mí eso me transmite como. Que hace los dientes así. Sí, como un día y qué mal que estamos. Una cosa así, bueno. Ah, bueno, ese. Si llegaron hasta acá en este episodio, déjennos ese emoji aquí en los comentarios, Ah, por ese está favor. por aquí, ese. Ro no se va a rendir. O sea, No, él no va a terminar el episodio hasta que encuentre el No. emoji. No. Mira, es. Bro, ya llevamos como 4 minutos hablando Ay, del ¿qué emoji. importa? ¿Qué importa? A ver. Qué vacilón que no sale en Google. Rarísimo. Ah, ya está. Nerviosismo. Esa es la palabra. nerviosismo. Esa es la palabra. Es como una Ese es. sonrisa nerviosa. Nerviosísimo, este de aquí. Ajá, ese Ahora emoji. sí ya lo podemos terminar. Listo, el si episodio. llegaron hasta acá, déjennos eso en los comentarios y por supuesto, pues, ¿qué les pareció el episodio? Sin más, nos vamos, Javi, muchas gracias. Pura vida, pura vida. Listo, recuerden suscribirse a nuestro canal, también en Spotify y nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio. Chao. Chao.